Hola, mi nombre es Jesús Hernández Sánchez y soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Economía. Y a continuación presentaré mi proyecto de video de la experiencia educativa de Historia Económica General, el cual consta de una línea del tiempo de los acontecimientos más importantes y relevantes a lo largo de la historia. El curso fue impartido por el docente Artemio Calín Mapel. Sin más preámbulo, empezaré. Bueno, empezaré, empezaré explicando los acontecimientos más relevantes de la historia económica, empezando por una introducción con respecto al objeto y método de estudio de la historia. Se puede decir que el objeto y método de estudio de la historia económica es entender cuál ha sido y qué ha causado el desenvolvimiento de la economía, en general, de un sector, de una actividad o un grupo poblacional en un lugar y periodo determinado. Además, se establece que en la economía es una ciencia social que estudia la toma de decisiones y el comportamiento tanto de los agentes individuales como globales. Por lo tanto, los eventos no son repetibles y por lo tanto su análisis y predicción son complicados en sí mismos. Por ello, la historia económica es una rama fundamental del estudio de la economía, que brinda un contexto a lo que se estudia en la teoría con el apoyo de los métodos cuantitativos. Ahora empezaré explicando mi línea del tiempo con los acontecimientos más relevantes. En el año 5000 a.C. se originó el primer sistema económico, el cual fue llamado el comunitarismo primitivo, el comunismo primitivo. En este sentido, es una de las distintas formas en las que se organiza la producción de bienes y servicios en una economía. Pero ¿en qué consiste en este caso el comunismo primitivo? De acuerdo con Marx, la historia cuenta con una cronología, por lo que han pasado una serie de distintos modos de producción, todos ellos basados en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En este caso, el comunismo primitivo hace referencia al modo de producción de la primera de las distintas etapas de la organización política y social de la humanidad. El comunismo primitivo, definido por Karl Marx y Friedrich Engels, aparece con las primeras sociedades primitivas alrededor del año 5000 a.C. Ahora, en el año 3000 a.C. se llevó el surgimiento del modo de producción esclavista tributario, el cual fue uno de los sistemas de organización de la producción que definió Karl Marx. Así, Marx definió este modo de producción como el modo existente en las sociedades de la época clásica, un modo en el los que los ciudadanos carecían de derechos. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. En ese sentido, Marx definió este modo de producción como uno de los modos de producción precapitalista. Así, el modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica, como lo eran Grecia y Roma, el cual es un modo de producción basado en la servidumbre plena. Este modo de producción había habitantes que no poseían derechos, como se explicaba anteriormente. Este modo de producción, así como las otras vertientes existentes, son definidas por Karl Marx y Friedrich Engels. Cabe mencionar que las dinastías chinas comprenden la mayor parte de la historia de China. Empezaré abordando ahora el apartado de China y Japón, el cual empezaré primero con China. La civilización china tiene una forma de organizada en su sistema político y económico basándose desde el año 2000 al año 2200 después de Cristo, el cual su surgimiento de las dinastías previas de la cultura china empieza por la civilización Xia. La dinastía Xia parte del año 2100 a.C. hasta 1766 a.C. La dinastía Chang parte del año 1766 a.C. al año 1047 a.C. La dinastía Zhou parte del año 1047 a.C. al año 256 a.C. La dinastía Qing parte del año 221 a.C. al 206 a.C. La dinastía Han parte del año 206 a.C. al 220 después de Cristo. Y en este caso serían las primeras dinastías de acuerdo al sistema político en el cual se encontraba estructurado la civilización china, el cual era regido durante la historia clásica. Ahora con respecto al año 212 a.C. al 1911 después de Cristo, durante este proceso se llevó a cabo, surgieron 269 rebeliones campesinas en China, y cabe mencionar que estas rebeliones eran en causa de las condiciones en las cuales se encontraban laborando dichos campesinos en contra del Estado y las distintas políticas económicas que eran emitidas durante ese periodo de tiempo. Ahora, con respecto al año 220 después de Cristo al 1911 después de Cristo, fue el surgimiento de las dinastías e imperios en el periodo de inestabilidad de la cultura china. En el año de 1680 después de Cristo al 1856 después de Cristo, hubo un crecimiento demográfico en la cultura china.
Partiendo de esta línea del tiempo, en el siglo XVIII China se extendió sus fronteras hacia Xinjiang y hacia el este en Manchuria, de donde procedía la misma casa imperial. Un siglo después, en el siglo XIX, el crecimiento demográfico de China se detuvo y una vez más la guerra fue la causa primordial de que se detuviera el crecimiento demográfico que venía siendo o viene siendo constante durante siglos anteriores. Ahora, en el año de 1853 después de Cristo al año de 1869 después de Cristo, se registró conflictos internos en la cultura de Japón del periodo de 1853 a 1869, como ya mencioné, causa de los distintos el gobierno con el cual era regido y parte de la toma de decisiones del Estado y las distintas políticas económicas emitidas durante el siglo XIX en la cultura japonesa. Ahora, aquí haciendo un retroceso, parto de explicar parte de la forma en cómo se encontraba estructurada la civilización japonesa. En el año de 1582 después de Cristo al 1867 después de Cristo, fue el dominio de los Tokugawa, los cuales fueron los rectores del shogunato del Estado en la civilización japonesa. 5 años después, de 1872 a 1910, hubo un crecimiento demográfico en Japón, y en 1921 se rigió la caída de la dinastía Qing de la cultura, japonesa. En este caso fue la caída de la dinastía Qing. Y con esto doy por terminado la parte de la línea del tiempo de acontecimientos de China y Japón, que fue uno de los primeros temas esta, durante esta línea del tiempo. Empezaré explicando más adelante ya de forma cronológica a partir de la parte de las doctrinas económicas hasta el último tema visto, que fue parte de la crisis del petróleo del 73 al 2000. Esto fue una introducción y más fue parte del tanto de los acontecimientos más importantes, sino no fue uno de una forma cronológica con respecto a la historia. Fue más bien un resumen con respecto a la cultura china y Japón separada de la historia, en un régimen no tan estructurado y tampoco fue de forma cronológica en ese caso. Ahora sí empezaré con la línea del tiempo de forma cronológica. Empezaré ya explicando de forma cronológica los acontecimientos de esta línea del tiempo, empezando por las doctrinas económicas, la Grecia y Roma después y posteriormente el modo de producción esclavista. El primer acontecimiento ya de forma cronológica en esta línea del tiempo data del año de 1754 a.C. Durante ese año se fundó la ciudad de Atenas. La historia de Atenas fue evolucionando desde la primitiva monarquía a la aristocracia y desde esta hacia la democracia. El monarca dirigía los asuntos políticos y militares y estaba asistido por el Areópago, un tribunal de nobles con amplios poderes especialmente relacionados con la justicia. Ahora, en el año de 1200 a.C. fue el surgimiento de la Grecia antigua. Posteriormente, 300 años después, en el año de 900 a.C., surgen las primeras ideas primitivas de la economía y el sector privado con el pueblo de Israel. Posteriormente, en el año de 650 a.C., fue el surgimiento de la mayor ciudad comercial en Grecia, la cual fue llamada Esparta. Ahora empezaré dando este cambio con respecto al del siglo 5 a.C. al siglo 5 después de Cristo, que fue el comienzo de la esclavitud en Grecia, el cual hablaré a continuación. Ahora, con respecto a este acontecimiento del siglo 5 a.C. al siglo 5 después de Cristo, la esclavitud en Grecia, cabe mencionar que los antiguos griegos consideraban a los esclavos casi como una especie de ganado, que se podía comprar, vender y utilizar para los trabajos más duros e ingratos. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, gentes procedentes de territorios no helenizados y por tanto bárbaros. Con respecto a esto fue el surgimiento de la época de mayor auge del modo de producción esclavista. Durante el modo de producción esclavista, la fuerza de trabajo estaba sometida a esclavitud, es decir, no es de- no es propiedad de los trabajadores, que por tanto no tienen que ser retribuidos. Los proletariados del modo de producción capitalista poseen al menos su fuerza de trabajo y han de ser retribuidos con el salario. En este caso, el modo de producción esclavista es uno de los modos de producción que el marxismo define como estados de la evolución de la historia económica, definidos por dos determinados niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de producción.
Ahora, con respecto al siglo II a.C. al siglo II después de Cristo, se desarrolló el proceso de esclavitud en Roma. Los habitantes de la antigua Roma se dividían en libres y esclavos. Estos últimos trabajaban para las personas libres y eran la base del sistema económico. Se podía llegar a ser esclavo de varias maneras: por nacimiento al ser hijos de esclavo, por prisionero de guerra. Ahora, con respecto a las características del modo de producción esclavista, se puede destacar que en Roma los esclavos eran objetos, eran personas que en la ley figuraban como objetos. El amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles la residencia. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global, no solo en Roma, también en distintas civilizaciones. Los esclavos eran propiedad del amo, formando parte de su patrimonio. Los esclavos también eran utilizados como objeto de cambio. Además, conviene destacar que había diferentes niveles de esclavos: los que mejores condiciones tenían, los que sabían leer y escribir y llevar las cuentas del dinero. Además, en el año 27 a.C. se llevó a cabo el surgimiento del Imperio Romano. Posteriormente, en el siglo III después de Cristo, se surgió la crisis en la anarquía del Imperio Romano. Prosiguiendo con la línea del tiempo de los acontecimientos y sucesos más importantes de la historia económica general, la Edad Media y la transición al feudalismo. En el año 476 después de Cristo fue la caída del Imperio Romano, el cual una de sus causas primordiales fue la invasión bárbara. Dentro de ese rango, los ejércitos bárbaros se encontraban compuestos por tribus como los visigodos, los hunos y los vándalos. El golpe final que llevó a la caída del Imperio Romano fue infligido por estas tribus bárbaras. Ahora, del siglo V al siglo XV fue el surgimiento de la Edad Media, periodo histórico de la civilización occidental. Esta Edad Media fue un proceso histórico de los más largos, el cual data de 10 siglos y de las transiciones de los sistemas económicos más, en este caso, más grandes. Durante el siglo V al siglo VII fue el periodo de auge de las invasiones bárbaras. Durante este periodo de auge de las invasiones bárbaras, de otra manera también era llamado periodo de las grandes migraciones, afectó a extensas regiones de la zona templada de Eurasia y acabó provocando la caída o desestabilización de grandes imperios consolidados como lo eran el Imperio Romano, el Imperio Sasánida, el Imperio Gupta y el Imperio Han. Ahora, del siglo IX al siglo XV, llevó el surgimiento del feudalismo y fue el cambio y la transición del modo de producción esclavista al señor feudal, en este caso al feudalismo. Cabe mencionar que el origen del feudalismo se sitúa en el momento en el que se desintegró el Imperio Carolingio en el siglo IX. En tal situación, los monarcas comenzaron a tener serias dificultades para defender sus posesiones. Ello condujo a que los reyes que reinaran tras la caída del Imperio Carolingio se viesen obligados a buscar el apoyo de nobles, especialmente condes y marqueses, a cambio de ceder parte del poder regio, así como tierras en los que tendrían un poder casi absoluto los feudos. Podría explicar que las características del feudalismo parten de una división social con fuerte jerarquización en dos estamentos: señores privilegiados y vasallos, los cuales no eran privilegiados. Entre los señores se encontraban nobles y el clero. El pueblo llano conformaba el estamento no privilegiado, es decir, la población que producía y pagaba impuestos a los señores a cambio de teóricamente protección fiscal y espiritual. Es protección física y espiritual, perdón. Una de las características también era la desaparición de un poder central y expansión de feudos que asumían funciones estatales, como lo eran la legislación, impuestos y justicia. Otra característica es la lealtad del vasallaje, el cual configuró un sistema de dependencia personal entre los individuos. Esta lealtad personal sustituyó a lazos basados en estados o estructuras políticas territoriales. Una de las características fue que también la vida rural se intensificó gracias al papel preponderante de las tierras en la economía. Consecuentemente, el mundo urbano quedó reducido a su mínima expresión en un proceso de desurbanización que se inició en los últimos tiempos del Imperio Romano. Y la Iglesia Católica se consolidó como un actor de primer orden política, social, económica y culturalmente hablando, con un importante poder terrenal basado en sus posesiones territoriales y en el prestigio adquirido. Ahora, en el siglo X fue el desarrollo y la innovación de las técnicas de cultivo. Cabe mencionar que la economía feudal poseía un carácter mayoritariamente agrícola. Ello resultaba lógico en un contexto de intensificación de la vida rural basado en las relaciones del vasallaje y de servidumbre. Ahora, a partir del siglo X comenzaría un proceso de innovación en la tecnología agrícola que intensificaría a partir del siglo XII.
A modo resumen podemos decir que los principales avances durante este periodo de tiempo parte de la mejora de los molinos de agua en la península ibérica y también se mejoraron los métodos de enganche para los animales con los que facilitó el cultivo. El barbecho se extendió por el centro de Europa, lo que permitió mediante la rotación del suelo una mayor eficiencia en la producción agrícola. En el año de 1050, mediados del siglo XI, fue la gestación de la clase burguesa. Cabe mencionar que la burguesía era un término utilizado para referirse a un sector de la población de clase media, que tenía buenos ingresos económicos y la posesión de bienes materiales o capitales, tal como propiedades. El origen de este término se comenzó a usar durante la Edad Media para identificar a la clase social de comerciantes y artesanos quienes tenían una buena posición social, sin ser nobles y vivían en ciudades, o burgos en este caso. Así los burgueses mantenían un estilo de vida urbano muy diferente a los agricultores. Según el filósofo y economista Karl Marx, la burguesía es aquella clase social del capitalismo que emplea la clase obrera y es propietaria de la producción y de su negocio. Para Marx, la burguesía es el opuesto de la clase obrera. Posteriormente a ello, en el año de 1100 después de Cristo, fue la época económica del textil en Italia, el constante movimiento y distribución y producción de los bienes textiles. En el año 1120 después de Cristo se expande el mercado de telas hacia Francia y Bélgica. Prosiguiendo con la línea del tiempo de los acontecimientos y sucesos más importantes de la historia económica general, empezaré con el surgimiento del capitalismo tanto comercial como industrial. Bueno, en el siglo XIII fue el surgimiento del capitalismo como sistema económico. El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y libres mercados, los cuales son regulados por la ley de la oferta y la demanda. Aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde que nace la civilización, el capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo al sistema feudalista. Entonces el trabajo era una obligación derivada de vínculos de servidumbre señorial, de la propiedad de esclavos o como la obligación sociomoral de uno mismo hacia su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital sueldos, en vez de por servidumbre o esclavitud, como lo eran el señor, en ese caso el feudalismo y el esclavismo. En el siglo XIV se robustece la industria textil en Inglaterra. Hacia el final del siglo, en ese caso XIV, la industria tradicional se vio adelantada y rápidamente rebasada en importancia por una nueva rama, la industria textil. El algodón importado entonces desde la India, la intensificación de la mecanización adquirió un ritmo cada vez más rápido de la industria textil inglesa. Ahora, con respecto al año de 1400 después de Cristo, fue el inicio de la época industrial de Florencia. Posteriormente, en el año de 1460, fue el inicio del capitalismo comercial. Hablando ahora con respecto al inicio del capitalismo comercial en el año de 1460, el capitalismo comercial o mercantil es el término utilizado por algunos historiadores económicos para referirse al primer periodo en el proceso del capitalismo como sistema social y económico. Según este modelo, el capitalismo se originó en el comercio, dado que el comercio se encuentra incluso en la cultura paleolítica, puede verse como algo natural para las sociedades humanas. Es decir, el capitalismo surgió después de comerciar previamente, luego de que los comerciantes adquirieron suficiente riqueza denominada capital primitivo, para comenzar a invertir en tecnología cada vez más productiva. Por tanto, se tiende a ver el capitalismo como una continuación natural del comercio, que surge cuando el espíritu empresarial natural de las empresas se libera de las restricciones del feudalismo, en parte por el urbanismo. Prosiguiendo con la línea del tiempo, en el año de 1500 después de Cristo, fue el posible nacimiento de la idea de lo que es capitalismo. El capitalismo se debe mencionar que es un sistema económico social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada, el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. A efectos conceptuales es la posición económica social contraria a lo que es el socialismo. El sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Prosiguiendo en el año
de 1558 después de Cristo fue el que la industria rural de Países Bajos destacó. Posteriormente, 42 años después, en el año de 1600 después de Cristo, fue el surgimiento del capitalismo industrial. Tenemos que decir que el capitalismo industrial, en su aspecto industrial de la doctrina capitalista, cuenta con una serie de características a destacar. Una de las principales es que predomina el papel de las industrias, entre ellas la metalurgia, la textil o la química, ayuda a la creación de mayor número de empresas, de la mano del auge de la burguesía y el papel económico destacado que ocuparon frente al antiguo régimen. La punta de lanza que dio paso a toda la posterior evolución fue la invención de la máquina de vapor, y durante este capitalismo industrial elementos de producción artesanal fueron relegados a sectores marginales y de menor relevancia en el sistema económico. Los países basaron su crecimiento económico en el nuevo modelo industrial, más allá de otros ámbitos. El sistema proyecta a su vez la rápida adaptación de la mano de obra, por ello surge el papel en las sociedades del trabajador asalariado y proletariado, estudiado por tendencias en el socialismo y comunismo. El capitalismo industrial a su vez experimentó diversas fases a medida que se asentaba en el modelo industrial y de producción masiva en las grandes ciudades, desde un modelo primitivo en determinados sectores a su masificación y potencial predominio en las economías de los países. La propia evolución de los métodos de producción y la creación de nuevos mercados e instrumentos comerciales y de pago llevó a nuevas tendencias. Evoluciones posteriores dieron lugar a variantes como el capitalismo financiero comercial. Pero durante este capitalismo industrial, el modelo capitalista tuvo como con la aparición del capitalismo industrial una base para su expansión y aceptación en economías de todo el mundo. Destacan en ese sentido la potencia de la Gran Bretaña, Francia o Alemania en el siglo XVIII, pero posteriormente su inicio fue en el siglo XVI. En el año de 1690 fue el surgimiento del fenómeno del maquinismo. El maquinismo fue la introducción de maquinaria y sistematización a los procesos de fabricación para facilitar la elaboración de productos y reducir sus costos. El maquinismo ayudó a las industrias a producir más en menos tiempo y menos gasto, lo que hacía que el capital recaudado fuera reinvertido. Prosiguiendo con esta línea del tiempo, de los acontecimientos y sucesos más importantes de la historia económica general, empezando por la economía, se estipuló como ciencia el surgimiento de la primera revolución industrial en el año de 1701 después de Cristo. Fue cuando la economía empieza a ser catalogada como ciencia, y en este caso era catalogada por los autores Engels, donde se decía que la economía es la ciencia social que estudiaba cómo la familia, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. En este caso, la economía, además de ser una ciencia social porque se ocupa del estudio de los seres humanos, su naturaleza, sus actividades, sus instituciones y su comportamiento, en contraposición con las ciencias naturales que se ocupan del estudio del mundo físico. En el siglo XVIII cabe destacar que fue el surgimiento del modelo liberalista. Cabe mencionar que el liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado, regulaciones, impuestos, etc. El liberalismo económico tiene sus orígenes en el siglo XVIII como una respuesta a los privilegios de la nobleza, que poco aportaban a la sociedad, y al mercantilismo, que defendía la intervención intensiva del Estado en la economía. De acuerdo al liberalismo económico, las fuerzas de mercado, la oferta y la demanda, son las que de forma natural nos llevarán a un equilibrio en donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y se produce una asignación de recursos eficiente. Al mismo tiempo, la libre iniciativa de las personas o empresas y la búsqueda de rentas impulsan el crecimiento económico. En el año de 1707 después de Cristo fue la apertura del puerto de Liverpool. En el año de 1733 después de Cristo se crea la lanzadora volante. La lanzadora volante fue creada por John Kay en 1733 y fue el primer paso de la mecanización del telar, y aumentó significativamente la productividad de los tejedores, que consistía en un mecanismo de palanca que empujaba la lanzadora por una pista. Esto posibilitó la fabricación de tejidos más anchos que antes en el campo de acción del brazo humano. La lanzadora volante permitía que la labor del tejido en la que intervenían dos trabajadores fuera realizada por uno solo, así como tejer piezas de algodón a una mayor velocidad de lo que se podía lograr con la habilidad manual del trabajador. En el año de 1760 después de Cristo surge la primera revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas.
que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Ejemplo de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad y el aumento de la renta per cápita. En resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Cabe mencionar que el origen de la revolución industrial en Inglaterra fue en base a la máquina de vapor, que fue la base sobre la cual se asentó el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos como la existencia de combustibles como lo eran el carbón y el hierro. Una de las causas de la revolución industrial fueron las causas políticas. Por una parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países. Con respecto a las consecuencias de la revolución industrial, están la mecanización del trabajo y grandes fábricas, cambios en la estructura económica y en la sociedad, el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Y alguna de las características de la revolución industrial más importantes fue el aumento de la producción mecanizada, cambios en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedentes, incremento de la productividad gracias al avance de la tecnología, importantes mejoras en los medios de transporte, fuerte aumento de la población urbana en detrimento de la población rural, cambios en el hábito de consumo, transformación en la estructura productiva, transición del sector primario al sector secundario, sobre todo textil y metalúrgico, y el impulso del carbón como fuente de energía principal. Uno de estos inventos de la primera revolución industrial fue la máquina de hilar en 1767, la máquina de vapor en 1769, barco de vapor en 1787, ferrocarril en 1814, bicicleta en el año de 1817 y la máquina de escribir en el año de 1829. En el año de 1770 después de Cristo surge la reforma agrícola. En el año de 1776 después de Cristo es la implementación de la división del trabajo. Cabe mencionar que la división del trabajo es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y mínimo esfuerzo. Jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por poder de rango, grado o importancia. En este caso, el concepto de división del trabajo fue popularizado en 1776 por el economista Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Adam Smith observó cómo se incrementó enormemente la eficiencia de la productividad, en este caso de la producción, porque los trabajadores fueron divididos y se les asignaron diferentes roles. En 1780 después de Cristo fue la implementación del papel moneda. Posteriormente, 9 años después, en 1789, inicia la época de la modernización. La modernización es el conjunto de cambios en la esfera política, económica y social que han caracterizado los últimos 2 siglos. Este proceso comienza a partir de la Revolución Francesa en el año de 1789 y con la Revolución Industrial en Inglaterra, que produjeron cambios políticos y económicos. La modernización es un proceso abierto y continuo de interacción entre las instituciones culturales y técnicas europeas. Continuaré explicando los acontecimientos y sucesos más importantes de esta línea del tiempo. La línea del tiempo de los acontecimientos y sucesos más importantes de la historia económica general, revoluciones francesas y periodo de industrialización en Europa y creación del socialismo. En el año de 1789 después de Cristo fue el inicio de la primera revolución francesa. Cabe destacar que la Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789. Se inició con la toma de Bastilla el 14 de julio de 1789. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo y feudalismo. La servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza, sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad. Junto a la Revolución Industrial marca el comienzo a una nueva época de la historia europea conocida como Edad Contemporánea. En el año de 1790 después de Cristo fue el surgimiento de las máquinas de vapor y esto dio una implementación y un aumento y avance en las tecnologías durante el proceso de la primera revolución industrial. En el año de 1797 después de Cristo se creó el proceso político absoluto. Cabe destacar que el absolutismo es una forma de gobierno en la que el rey tiene el poder absoluto en esta monarquía.
En ella no existe la división de poderes ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, aunque la administración de la justicia puede tener una autonomía relativa en la relación al rey, o existan instituciones parlamentarias, el monarca absoluto puede cambiar las decisiones o dictámenes de los tribunales en la última instancia o reformar las leyes a su voluntad. Nombra y retira a sus asistentes en el gobierno a su voluntad. En el año de 1804 después de Cristo culmina la Revolución Francesa. La Revolución Francesa culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. Cabe mencionar que en el 1804 fue el dictamen y el final de la segunda, en este caso de la primera Revolución Francesa, donde claro se tenía como el consulado que estaba integrado por 3 cónsules, impuso un régimen de gobierno centralizado y autoritario que restableció las relaciones con la Iglesia Católica. En este caso, en ese año Napoleón decidió suprimir el consulado y autoproclamarse emperador. En el año de 1810 después de Cristo fue el surgimiento del capitalismo financiero. El capitalismo financiero es una corriente económica caracterizada por la predominación de las entidades financieras y bancarias en el mapa económico mundial. Su actividad es centro y nexo de la unión de la política socioeconómica a nivel global. Cabe mencionar que el modelo del capitalismo, en ese caso financiero, data en los comienzos del pasado siglo. Las instituciones y entidades bancarias y financieras adquirieron un protagonismo y una relevancia en el mapa sociopolítico y económico. Su papel como agentes a nivel macroeconómico se convirtió en la red sobre la cual se sostuvo el resto de las actividades económicas gracias, en parte, a un entorno cada vez más globalizado. En la necesidad de conectar distintos elementos económicos en todo el mundo y aportar seguridad y viabilidad a sus conexiones comerciales o monetarias ayudó a consolidar este modelo. Al mismo tiempo, el protagonismo de las industrias como motor económico de los países fue un poco a poco sustituido, o por lo menos complementado, con el surgimiento de nuevas formas de negocio más enfocadas en préstamos, créditos bancarios y el mayor peso del comercio entre naciones. En el año de 1818 después de Cristo fue la creación del sistema socialista. El socialismo es una doctrina que exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. Los antecedentes del socialismo son tan antiguos como la propia historia de la humanidad por el término socialismo. En la actualidad el socialismo se identifica con posturas ideológicas que aceptan el libre mercado en lo económico, aunque con una significativa intervención del Estado para corregir diferentes diferencias sociales. Con los socialistas utópicos o premarxistas aparecieron las primeras críticas radicales al capitalismo, principalmente dirigidas a las bases de un sistema que consideraban causantes de la miseria en que se hallaban sumidas grandes masas de población. Bueno, ante todo esto, las aportaciones de los socialistas utópicos más importantes se encuentran por Robert Owen en los escritos de Karl Marx de 1818 a 1883 y de Friedrich Engels en el año de 1820 a 1895. Se hallan los antecedentes más inmediatos del socialismo moderno. Prosiguiendo con esta línea del tiempo, en el año de 1830 después de Cristo fue la implementación formal de la bolsa de valores. Posteriormente, 10 años después, en el año de 1840 después de Cristo, finaliza la primera revolución industrial. Y en el año de 1848 fue el inicio de la segunda revolución francesa. Prosiguiendo con esta línea del tiempo de los acontecimientos y sucesos más importantes de la historia económica general, data del patrón oro a capitalismo tecnológico y capitalismo moderno. En el 1851 fue el aumento comercial de la Gran Bretaña debido a su expansión comercial y a su difusión, en ese caso de su industrialización y en ese caso de lo que exportaba a los países vecinos. Un año después, en 1852 después de Cristo, finaliza la segunda revolución industrial. En el año de 1870 después de Cristo fue el inicio de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial significó que los avances técnicos, tecnológicos y científicos salieran desde el Reino Unido, llegando a otros lugares. Obviamente la expansión de estos elementos también tuvo repercusiones en estos países. El uso de nuevos materiales fue un elemento clave en la segunda revolución industrial, tales como la mecanización, la máquina de vapor hidráulica y la mecanización, la electricidad, la informática y la digitalización. En ese momento, los avances tecnológicos y científicos comienzan a tener un cariz más complejo. Con ello se fue consiguiendo el acceso a diferentes recursos naturales indisponibles o poco útiles hasta ese momento.
Entre ellos destaca el uso de metales como el acero, el zinc, el aluminio, el níquel, el cobre, entre otros. Además, comienzan a ser tenidos en cuenta productos químicos gracias al avance de esta industria. Productos como la sosa, colorantes artificiales, materiales explosivos o fertilizantes pasaron a ser utilizados de forma cada vez más frecuente. De forma paralela comienzan a aparecer nuevas formas de energía. Los avances tecnológicos permitieron lograr un aumento de la energía disponible que además se diversificó. Este fenómeno fue posible en primer lugar a la mejora de aquellas técnicas que ya se conocían. En el año de 1870 después de Cristo fue la implementación del patrón oro. Posteriormente, a finales del siglo XIX, fue el surgimiento del capitalismo tecnológico, mejor llamado tecnocapitalismo, el cual se refiere a los cambios en el capitalismo asociados a la aparición de nuevos sectores de tecnología, el poder de las corporaciones y nuevas formas de organización. Además, para la economía capitalista, la incorporación de la tecnología en la producción genera que el costo de los productos cada vez tiendan a un costo más marginal, tienden a costo cero. La tecnología en condiciones ideales garantiza una mayor productividad, lo que en un primer momento dispara la tasa de ganancia. En el año de 1890 después de Cristo fue la consolidación de la difusión de la industrialización en Europa. La difusión de la industrialización y del crecimiento económico fue una conquista pacífica, lenta y gradual. Fue un proceso orientado desde el principio por las necesitadas y la voluntad de los nuevos y competitivos estados nacionales. La industrialización surgió como consecuencia directa de la invención de la máquina de vapor, pero también influyeron directamente los cambios jurídicos en la propiedad, el incremento del comercio y la competitividad entre países como Gran Bretaña, Alemania y Francia. El proceso de industrialización fue, como se dice, en el año de 1890 y se expandió en Europa durante todo ese proceso a años posteriores. Posteriormente esto, en el año de 1892 se crea la inversión extranjera. En el año de 1902 después de Cristo, ya entrando al siglo XX, fue el inicio del capitalismo moderno y del capitalismo del gerente. Cabe mencionar que el capitalismo moderno es un sistema socioeconómico que desciende del provecho de la propiedad privada sobre el capital, como herramienta productiva constituido por relaciones empresariales afines a actividad de inversión y de creación de beneficios, relaciones laborales autónomas y asalariadas. El capitalismo moderno es un sistema socioeconómico que desciende, en este caso, del provecho de la propiedad sobre el capital. Cabe mencionar que el capitalismo no encuentra su fundador en un pensador, sino en las relaciones productivas de la sociedad. La obra de la riqueza de las naciones de Adam Smith es el título fundador e intelectual del capitalismo. En el año de 1914 después de Cristo fue la finalización de la Segunda Revolución Industrial, dando por el comienzo también del inicio de la Primera Guerra Mundial. Continuando con esa línea del tiempo de los acontecimientos y sucesos más importantes de la historia económica general, empezando con la Primera y Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión y el origen de la economía mixta, en el año de 1914 después de Cristo fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una lucha bélica entre las grandes potencias de la época, desarrollada principalmente en Europa. Ya en el siglo XIX se fraguaron las primeras tensiones políticas entre las grandes potencias europeas. El desarrollo económico y el proteccionismo hicieron que los estados europeos buscasen extenderse a nuevos territorios. Las colonias en Asia y África pasaron a convertirse en una importante fuente de materias primas, así como también suponían la expansión a nuevos mercados para los países europeos. En el año de 1917 después de Cristo fue el nacimiento de la Rusia soviética. La Rusia soviética nació en 1917. La URSS, conocida también como Unión Soviética, estaba conformada por cuatro repúblicas, las socialistas: Rusia, Transcaucasia y Ucrania y Bielorrusia. En este caso, la Unión Soviética fue establecida en diciembre de ese año por la República Socialista Soviética de Rusia. En el año de 1918 después de Cristo fue el fin de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en el año de 1921 después de Cristo se instauró la NEC. La NEC es la nueva política económica, la cual fue una política económica propuesta por Lenin, a la que denominó capitalismo de Estado. Fue oficialmente discutida en el curso del X Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. La razón inmediata del colapso total de la NEC fue la interrupción de las adquisiciones estatales a granos a fines de 1927. A finales de diciembre, por primera vez después del fin del comunismo de guerra, se tomaron medidas contra los kulaks por la
confiscación forzosa de reservas de cereales. En el año de 1929 después de Cristo fue la caída de la bolsa de valores. Fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en los Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas, y que dio lugar a la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este derrumbe de las acciones: jueves negro, lunes negro y martes negro. Cabe mencionar que las caídas continuaron durante un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en que el rol desempeñó el crack en los eventos económicos, sociales y políticos posteriores. En Norteamérica, el crack coincidió con el comienzo de la Gran Depresión, en un periodo de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regulaciones que se convirtieron en un punto de referencia. En el año de 1930 fue el surgimiento de la Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, en el cual fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante las décadas de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor del 29 y se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el periodo de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. En 1930 fue el origen de la economía mixta. La economía mixta es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado, ley de oferta y demanda. No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. En este caso, en el sistema mixto, la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía, los hogares y empresas, que deciden qué, cómo y dónde producir, pero al mismo tiempo la actuación del Estado también está presente, cubriendo los fallos de mercado, como por ejemplo proveyendo a la población bienes públicos o redistribuyendo la riqueza a través de impuestos, subvenciones, para establecer una sociedad más equitativa. La economía mixta es una mezcla de los dos extremos de sus sistemas económicos básicos: la economía capitalista y la economía planificada. En primer lugar, el libre mercado es el mecanismo esencial para resolver las tres preguntas básicas de la economía: ¿qué, cómo y para quién producir? En el segundo caso, en cambio, el Estado es el que de manera centralizada responde a dichas preguntas. De este modo, y gracias a esta combinación de actores, las limitaciones de los dos sistemas anteriores quedan reducidas o corregidas. El rol del Estado en una economía mixta parte de un marco jurídico, de una regulación, de una mejoración en la distribución del ingreso. Se encarga de la producción de algunos bienes y servicios y de los fallos de mercado. En el año de 1939 después de Cristo inicio de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1944 después de Cristo, fue la caída de los acuerdos de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Durante el año de 1945 después de Cristo fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a la vez de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, fue la institución que puso fin a todos los conflictos bélicos. Proseguiré explicando la línea del tiempo de los acontecimientos y sucesos más importantes de la historia económica general, empezando por la edad dorada del capitalismo, la economía planificada y la crisis del petróleo. En 1945 después de Cristo, mismo año que finalizó la Segunda Revolución Industrial y dio inicio a la Organización de las Naciones Unidas, fue el origen de la edad dorada del capitalismo. Se denomina edad de oro del capitalismo al periodo socioeconómico transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo. Estuvo caracterizado por dos procesos: el crecimiento económico nunca antes alcanzado y el enfrentamiento entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría. Esta fue una de las razones por las que la expansión del capitalismo fue acompañada de una fuerte presencia del Estado, otorgando importancia a cuestiones sociales. En el año de 1947 a 1991 fue el origen de la Guerra Fría. Posteriormente, en el año de 1950 después de Cristo, fue el origen de la era del gran crecimiento, donde se registró la tasa del Producto Interno Bruto per cápita de los países europeos y asiáticos más altos durante esa etapa, ya que hubo una reconstrucción y un aumento y rehabilitación de la economía a nivel mundial. En el año de 1957 se creó la Unión Económica Europea. Posteriormente a ello, en el año de 1960 después de Cristo, se crea la organización llamada OPEC. La OPEC es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es un grupo intergubernamental cuyo principal objetivo, expresado en las resoluciones
es servir como órgano de consulta de sus países miembros para coordinar y unificar las políticas petroleras respectivas. La OPEC intenta formular los programas que aseguren la estabilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales de forma que se eliminen fluctuaciones indeseables o peligrosas. Todo ello teniendo en cuenta los intereses de las naciones productoras en asegurarse un beneficio estable, un abastecimiento eficiente y seguro para los países consumidores y de cara a los inversionistas en la industria petrolera una ganancia equitativa. En el año de 1969 después de Cristo, China y Unión Soviética rompen relaciones. Posteriormente, en el año de 1973 a 1974, finaliza la época dorada del capitalismo, así como inicia la crisis del petróleo. La crisis del petróleo inició en el año de 1973 y tuvo auge en el año de 1974, la cual está basada en la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a países occidentales, la determinación del bloque árabe de la Organización de Países Exportadores, la OPEC, de llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esta medida de castigo provocó un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Otros de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Prosiguiendo con la línea del tiempo a finales del siglo XX, se expande el modelo de la economía planificada. La economía planificada o centralizada es un sistema económico donde las preguntas claves de la economía sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado. La economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Para ello, el Estado debe intervenir en la economía y encargarse de las tareas de la distribución de recursos. Exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Es un tipo de sistema económico contrario al capitalismo o economía de mercado. Sus orígenes se encuentran en la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial. Posterior se expandió a las economías de los países del este de Europa a finales del siglo XX y fue reemplazado en lo que prácticamente todos los países que lo aplicaban. Nunca se aplicó el 100% ese sistema, aunque el concepto de comunismo es más amplio, se asocia con el de economía planificada. Para culminar con esa línea del tiempo, el último acontecimiento histórico data del año de 1989 al año 2000 y es la caída del bloque comunista soviético y culminación de la crisis del petróleo. Bueno, ante todo esto, ya de lo visto en la línea del tiempo puedo dar como una conclusión ya más de acuerdo al curso y de todos los temas vistos del curso de Historia Económica General. Puedo decir que la historia económica se alimenta de la historia y de la economía a la vez. En primer caso, la historia estudia los hechos sucedidos a lo largo del tiempo. Por su lado, la economía estudia la producción, circulación y consumo de bienes y servicios de una sociedad. Asimismo, la historia económica como disciplina autónoma estudia a través de los métodos de la historia las estructuras económicas y los hechos que marcaron un cambio de rumbo en el pasado. Nos ofrecen por tanto herramientas para explicar la situación económica actual de un país y vislumbrar las tendencias hacia un futuro. Ya en otros términos, la historia no se puede explicar de manera más determinística porque esta implicaría que los hechos no son inevitables y que se puede predecir el futuro. Se debe resaltar que la historia es caótica, pues hay muchas fuerzas en juego y hay muchas interrelaciones entre dichas fuerzas. Por ello, aunque las revoluciones y las crisis presenten síntomas, es impredecible saber cuándo estallarán. Cabe destacar que la dinámica de la historia no se dirige a mejorar el bienestar humano, sin embargo, los aportes científicos, tecnológicos e industriales de los últimos siglos han permitido que la población actual goce en promedio de una mejor calidad de vida que sus antecesores. Empero, durante las últimas décadas, la sociedad globalizada sigue teniendo numerosos retos pendientes. El más importante de ellos es el consistente en extender los beneficios del progreso económico-social a millones de personas que todavía están afuera de él. Ya por concluir en comentario propio, la historia económica ha tomado un rol central para entender el progreso de las naciones, para probar la validez de teorías muchas veces arcanas contra el espejo de la historia y para así poder confirmar o refutar las nociones que hemos construido de la economía durante mucho tiempo. Bueno, y eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.